Este es nuestro tema en Mesa Propuesto y estamos con dos invitados que hoy nos acompañan desde el Movimiento al Socialismo. Saludo a ambos. Por favor, le doy la bienvenida a Juan José Jauregui, diputado del MAS. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, Luciana, y por intermedio de tan importante medio de comunicación, muy buenos días a los gentiles televidentes y, por supuesto, al diputado Arce. Gracias por estar aquí. Los saludo. Diputado Héctor Arce, también del Movimiento al Socialismo. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo especial a toda la audiencia de este programa del Mañanero. De igual forma, un saludo especial al colega Jauregui. Generalmente, cuando hacemos alguna especie de encuentro o debate, invitamos a un participante del oficialismo y de oposición. Esta vez tenemos a dos miembros del Movimiento al Socialismo. ¿Por qué? Por esto previo que usted veía, este vaivén de declaraciones que surgen, y partiremos de un punto cero, lo último manifestado por el expresidente Evo Morales. En sus declaraciones durante el fin de semana, dice el MAS ya no está en el gobierno. ¿A qué se refiere y por qué lo dice, diputado Arce? Sí, lamentablemente, Luis Arce Catacora ha perdido el control del aparato estatal. Hoy campea la corrupción, hoy campea la protección al narcotráfico. Tenemos mediocridad, ineficiencia en la administración pública. El señor Luis Arce Catacora no escucha, no obedece las recomendaciones, las determinaciones que salen de los ampliados, de los congresos. Por tanto, por eso se lo dice que el MAS ya no está en el gobierno. Mire, no sé si seguramente el pueblo boliviano recuerda cuando ve esas películas del viejo oeste, cuando había la fiebre del oro, se mataban por el oro. Hoy estamos en ese periodo de fiebre por la plata. Hoy se mata por la plata, corrupción en todos los niveles, en el nivel más bajo, en el nivel intermedio y en el nivel más alto. Hoy se roba. Y Luis Arce Catacora no hace absolutamente nada en relación a este tema. Este es uno del cargamento de droga que ha llegado hasta Madrid. Para mí aquí hay una organización criminal transnacional. Tiene operadores en Bolivia, tiene operadores en Madrid. La pregunta es, ¿cómo ha llegado esa droga al aeropuerto? Ha llegado en un taxi, en una camioneta, en un vuelo charter, ha llegado en maletas y dice que nadie había visto nada. Son 4 instituciones o 5 los que tienen que ver. Está la Seguridad Especial Aeroportuaria, la aduana, BOA, FELCC y creo que NABOL tiene que estar en esto. Hay los pesitos, dice que no han visto. Cuando nosotros viajamos, y Jauregui seguramente sabe, si estamos con una chamaza, nos quitan la chamaza, nos quitan la billetera, el cinturón, cualquier objeto. Nos desvisten prácticamente en el aeropuerto. Y aquí, lamentablemente, no han visto. Es una noticia de vergüenza internacional, inaceptable. Acá deberían rodar cabezas. Para mí, el ministro Montaño y Eduardo del Castillo debían estar fuera, definitivamente. Pero eso no va a suceder. Seguramente estos días aquí el colega Jauregui con Cuellar nuevamente le van a regalar un certificado de reconocimiento, una plaqueta bañado con letras de oro por excelencia. Con seguridad lo van a hacer estos días. Para nosotros esos ministros son dañinos, perversos, que lo único que están haciendo es manchar su gobierno de Luis Arce Catacora. Diputado, para que me quede claro, ¿usted está de acuerdo con las declaraciones del expresidente Morales? El MAS ya no está en el gobierno. Sí, no estamos. Yo no me siento Bien. parte de este gobierno. Bien, le agradezco por esta intervención. Por favor, la misma consulta, ¿qué opina de estas declaraciones del expresidente Evo Morales y quien es líder del partido en función de gobierno, del Movimiento al Socialismo? Bueno, en realidad no vamos a aportar con denominaciones a esta discusión interna que está emergiendo dentro del Movimiento al Socialismo. Creo que por responsabilidad con los más de 3 millones de electores que confiaron en la elección de octubre de la gestión 2020 en la candidatura de Luis Arce Catacora y nuestro gilata David Choquehuanca, debemos nosotros ser respetuosos en la siguiente relación. Creo que en los últimos meses se ha ido distorsionando el entender cuál es la génesis, la naturaleza del movimiento al socialismo y se está pretendiendo ingresar a un escenario en el cual se confunde al MAS como un patrimonio
personal como un patrimonio de un sector. ¿Quién lo está simplemente. confundiendo, diputado? Las personas que están emitiendo criterios con relación a una determinación que ya no es propiedad de estos ciudadanos, sino es propiedad del pueblo boliviano que asistió a las urnas. El pretender señalar que el movimiento al socialismo estuviese ya alejado de la administración del gobierno es un absoluto desconocimiento al Pacto de Unidad, a la Central Obrera, a los campesinos, a las Bartolinas que siguen acompañando este proceso de cambio. Creo que el hablar de mediocridad es una denominación muy osada, es una denominación y un calificativo que no está en sintonía con los resultados que se ha logrado en la gestión pública. No debemos olvidar que en 2 años y medio de gestión, ¿cuáles han sido los logros? En términos sanitarios, hemos tenido posibilidad de volver los bolivianos y las bolivianas a tener certidumbre para poder retornar a nuestras actividades cotidianas. Una lucha efectiva en contra del COVID. En términos de administración de la economía, siendo que en el escenario sudamericano existen naciones que están superando los 2 dígitos en la inflación, en Bolivia la gestión pasada se han registrado indicadores absolutamente favorables. Y hablar de mediocridad con todos estos elementos creo que no es otra cosa que algunos colegas que se están dejando vencer por el entusiasmo y por la efervescencia de ver un proceso electoral en la gestión 2025. Todas estas conductas tienen una explicación psicológica, tienen una denominación, se llaman trastornos delirantes persecutorios, donde empiezan a hacer denuncias absolutamente desprovistas de los argumentos necesarios. También, pero debemos nosotros hacer resaltar fundamentalmente, en el caso del departamento de Oruro, del cual soy representante como diputado uninominal, debo señalar que en 14 años no se ha atendido al departamento de Oruro en términos de salud. Hemos tenido una inversión pobre de 16 millones de dólares en un hospital de segundo nivel Oruro, Corea, que incluso ha sido pagado por los mismos orureños. Y hoy en día, producto de la gestión de 2 años y medio, que es calificada como mediocre por el suscrito diputado Arce, lo que se ha hecho es tener la inversión más grande en términos de salud, casi 100 millones de dólares, que están viniendo para mejorar realmente la atención sanitaria en el departamento de Oruro. Permítame esta pregunta muy breve, por favor, le agradezco su respuesta. Estamos escuchando, claro, resaltando todo lo que se hizo, pero es importante también hablar de corrupción, sin dejar de decir que la corrupción está presente en este momento, pero ha estado presente en otros gobiernos, y no vamos a alabar a los gobiernos que han pasado. ¿Qué se va a hacer contra la corrupción o qué está haciendo el movimiento del socialismo? Nadie en su sano juicio va a tener la siquiera hidalguía o la valentía de poder defender los actos de corrupción. Creemos que debe llevarse adelante un proceso de investigación en donde se dé, no solamente con los servidores públicos que en un primer momento fueron detenidos con el tema de el cargamento que fue trasladado a España. Debemos acompañar y debemos dar con los autores materiales e intelectuales de la comisión de este ilícito. En ningún momento se ha señalado por parte del gobierno poder encubrir estos actos. Evidentemente, sucedieron en esta oportunidad, sucedieron en el régimen de facto de la señora Áñez, sucedió dentro de los 14 años de gestión de nuestro hermano Evo Morales Saima, y de la misma manera en que se ha actuado en aquellas oportunidades, se tiene que proceder a actuar en esta oportunidad para dar con los autores materiales y también con los autores intelectuales de la comisión de estos delitos. Dice el diputado Jáuregui, diputado Arce, permítame esta pregunta, confunden al MAS con un patrimonio personal. ¿Qué piensa usted? Sí, vamos a hacer algunas puntualizaciones. Primero, me re-ratifico que el gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca es un gobierno corrupto, es un gobierno donde el narcotráfico ha vulnerado los niveles más altos y es un gobierno mediocre. Hay una ineficiencia total en la ejecución de programas y proyectos en los municipios. Probablemente Jáuregui no llega a las comunidades, debe llegar a unas 3-4 cuadras de la plaza principal de Oruro y no conoce lo que se hizo en los 14 años. Qué vergüenza realmente, hoy que diga eso. Claro, si es que salía a comprar pan a la esquina de la plaza, por ahí debe vivir, no conoce la realidad de lo que pasó. Segundo, se habla de que Lucho sacó el 55%, ¿sí? El hermano Evo heredó más del 40% del voto. No sé si Lucho habrá sacado ese 15%, no creo.
¿no? Eso heredó, es el caudal del voto duro que heredó Evo Morales a Luis Arce Catacora. Así de sencillo. Segundo, el MAS se dice no es de una persona. Hay que decirlo, Jáuregui, hay que decir con nombre y apellido. Tienes que decirle en este programa que el MAS no es de Evo Morales. Hay que ser honesto, valiente, no hay que disimular, chanflear, porque el pueblo boliviano se da cuenta. Sí, el MAS es de las organizaciones sociales, pero el MAS, como dice Robert Michels, las masas, las organizaciones sociales necesitan un líder, y ese líder se llama Evo Morales, así de sencillo. Hoy yo ando, estoy cerca del hermano Evo Morales. Cada fin de semana estamos con él en actos. ¿Sabe qué le pide la gente? Hermano Evo, vuelva. Hoy no hay gasolina, no hay dólar, no hay diésel, corrupción, narcotráfico, los proyectos no avanzan, los alcaldes están molestos. Hoy se mira a la cara. Si eres evista, no tienes nada. Si eres luchista, choquehuanquista, toma, ¿no? Hoy, antes, en la época del latifundio, patronaje, antes del 52, había pongueaje patronal. Hoy hay pongueaje estatal. Cooptan, compran dirigentes con plata, con pega. Evers Rojas de la Confederación, he estado en Cochabamba, he estado acá en La Paz. Hay una molestia generalizada contra ese señor porque no convoca a su Congreso. Entonces, hay que ser honestos. Estamos mal. Está mal este gobierno. No hay la mínima intención de luchar con firmeza contra la corrupción y el narcotráfico. En este momento ya deberían estar aprendidos. Este hecho, este cargamento, ya se sabía en febrero. ¿Y por qué le ocultaron al pueblo boliviano? ¿Por qué le ocultaron? ¿Por qué Castillo ocultó semejante hecho y recién ahora sale en fines de mayo? ¿A quién estaban protegiendo? ¿Qué autoridades del nivel más alto van encubriendo? En este momento hay dos personas aprehendidas. No se está haciendo absolutamente nada. Hay otro ministro más que sale por un hecho de corrupción en una unidad, ministro de Salud. Me apena por él, lo conozco, creo que es nomás un buen compañero. Por corrupción sale otro ministro, porque ahí abajo hacían lo que les da la gana. Entonces, Jáuregui, hermanos, sean serios. Yo quisiera verte ahora en la interpelación de estos dos ministros. Quiero verte, tú eres abogado, conoces de derecho. Quiero verte y que le cuestiones a estos dos ministros. Y no hagas tu plaqueta con letras de oro para reconocimiento para Montaño y para Castillo. Ojalá Bien. Que no hagan, porque sería como zancudos iban para felicitarlos a un ministro mediocre, ineficiente e ineficaz. Para ir concluyendo y por la cantidad de intervenciones, por favor, diputado Jáuregui, esta contraposición de posturas que veo dentro del mismo movimiento del socialismo, ¿está sucediendo igual en las organizaciones sociales? Porque hemos escuchado sectores que apoyan al expresidente Evo Morales, nos acaba de decir el diputado Arce, hay sectores que le piden volver al expresidente Evo Morales, pero escuchamos sectores como, por ejemplo, si no estoy mal, las Bartolinas, que le han pedido al expresidente Evo Morales que deje gobernar a Luis Arce. ¿Los sectores sociales también se están dividiendo? Vamos a ser muy realistas. Existen sectores minoritarios que seguramente aún tienen la añoranza de tener los privilegios que en su momento tuvieron cuando ha estado gobernando nuestro hermano Evo Morales. Claro que algunos de los privilegiados eran los candidatos de siempre, las autoridades de siempre. Aquellos que iniciaron su vida política desde el 2005, iniciaron como alcaldes, prosiguieron como asambleístas, luego continuaron como diputados y seguramente se van a jubilar como ministros. Y esa es la conducta de algunas personas que obviamente no necesariamente han compartido la vivencia del pueblo que se ha movilizado en la gestión 2020, cuando tuvimos que recuperar la democracia y no tuvimos que huir, no tuvimos que refugiarnos en una embajada. Realmente estuvimos en las jornadas de agosto solicitando que se lleve adelante un proceso electoral en donde el pueblo boliviano realmente pueda manifestar cuál es su voluntad democrática. Y obviamente existen sectores minoritarios que no van a compartir esta gestión de gobierno, porque en esta gestión de gobierno algunas de las mañas que se gestaron y se generaron durante mucho tiempo en la administración pública han sido cortadas. Y esa es la reacción natural de aquellos que perdieron los privilegios. Pero estamos acostumbrados. Vamos a tratar de mantener la altura porque creo que el movimiento al socialismo es más
que la voluntad de un individuo o de una cúpula de dirigentes eternos que a la fecha están desconociendo incluso nuestro estatuto autonómico, siendo que ya deberíamos de llevar adelante un proceso de renovación de nuestra dirigencia nacional. Y en este momento, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende cercenar la voluntad de los militantes y de los simpatizantes del movimiento al socialismo, y no se está midiendo las consecuencias políticas históricas que se están gestando. Este tipo de denuncias, por ejemplo, si en su momento se habrían realizado, se habían tomado como ciertas, el 2007, por ejemplo, el colega Arce también fue denunciado por la Comisión de Actos Ilícitos, que obviamente fueron desestimados por el Ministerio Público luego de un proceso investigativo. Pero, ¿a dónde quiero retornar? Que debemos respetar un principio que es constitucional, presunción de inocencia, pero sin abandonar un proceso investigativo. Pero este tipo de denuncias, que son denuncias circenses, que son denuncias infundadas, obviamente son pues propias de una persona que no conoce lo que en realidad está sucediendo, y en todo caso había que darle un obsequio, hay que darle un obsequio para que pueda estar en la sintonía de lo que realmente tuviera que ser como político. Y ahora se le ha traído un obsequio para el diputado Arce, esta naricita, para que pueda ponerse en el siguiente discurso tan eufórico que nos muestra, para que pueda estar en sintonía y pueda tener la responsabilidad con este proceso de cambio. Yo les agradezco muchísimo. Este espacio siempre está abierto para que puedan visitarnos de manera presencial, vía virtual, que ya ahora tenemos esa opción, siempre manteniendo las normas de respeto. Le agradezco muchísimo, diputado Arce, le agradezco muchísimo, diputado Jáuregui, por habernos acompañado. Continuamos.